I want to tell you this, that in Colombia, there are great congregations of 200 or 300 that have never seen the face of a missionary. Why, these people have gone everywhere with their testimony and organized, and God has moved miraculously. They've never seen a car up there. They've never seen a bicycle. And the people up there, they don't know what it is to drive on wheels. I spoke with the Bible in this hand and the candle in this hand. And I could walk among the people with my candle and preach the gospel as I walked around through the crowd, because that was the only way of getting as them all to hear. There was a great number. The next morning, we were up at 5 o'clock to go over to another place. We had a meeting there, baptized a few, I believe around 14 or 15, and we I think I had 4 meetings that day on Sunday, and that night about 1:30 or 1:15, I lay down on some boards covered with a blanket and had a comfortable night's sleep. No fear of, not that feeling of being just halfway between heaven and earth, like you have these soft beds here, but you knew you was down on earth. You was right there on the hard, you was there. I was a little afraid of it first, but you said, do you get afraid? I certainly do. Sometimes, and more times than sometimes. But you do the will of God, and that sort of seems to balance the budget in your life. ¡80 años! 80 años llenos de desafíos, oportunidades, persecuciones, lágrimas y bendiciones. Un camino que se ha construido bajo la dirección de Dios, día tras día, noche tras noche, llevando el mensaje de salvación a todos los rincones de Colombia, y no solo a este país, sino a muchos otros lugares en el mundo. Pero es hora de recordar y hacer memoria de las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, las cuales nos ha ordenado enseñar a nuestros hijos, para que la generación venidera lo sepa, aún los hijos que habrán de nacer, y estos se levanten y lo cuenten a sus hijos, para que ellos pongan su confianza en Dios, y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. El 12 de mayo de 1937, día en que Axel Werner Larsen, su esposa Abigail y su hijo Kit llegaron a Colombia, quizás no sospechaban que estarían comenzando una de las historias más fascinantes: el nacimiento y desarrollo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Habían decidido viajar a nuestro país como misioneros desde el Canadá, uno de los países impulsores del Evangelio en Sudamérica. Pero, ¿cómo una región tan particular como la nuestra había despertado tanto interés en los países del norte? Antes de la independencia de los países latinoamericanos, se consideraba nuestra región un territorio ya cristiano por estar regido por el catolicismo. Y aunque este dejaba mucho que desear, no se le quería ofender. No obstante, a principios del siglo XX, las sociedades misioneras del norte se interesaron en predicar el verdadero evangelio a todo el mundo. En Canadá, el trabajo realizado por las hermanas Davis en la provincia de Nueva Brunswick despertó el interés de varios hombres que veían nuestra región como un territorio lleno de almas esperando ser evangelizadas. Entre ellos, el canadiense Wayne Stairs, quien se convertiría en el gestor de la obra misionera que llegaría a Colombia años más tarde. El hermano Wayne Stairs adhiere o conoce el evangelio cuando tiene como 22 años y se vuelve pastor de un movimiento llamado el evangelio completo. Y entonces ese nombre que era muy genérico, tanto universitario como trinitario,
él tiene la inquietud de las misiones en Sudamérica. Nunca la llamé una visión, sino más bien un sueño. Supongo que podría llamarse una visión nocturna. En mi visión nocturna yo vi a Sudamérica, vi a Colombia, vi la necesidad, vi este país con la mayor claridad con que podría ser visto. Yo escuché el llamado de Dios. De origen estadounidense, los hermanos Carlos Berthold y su esposa Clara habían sido enviados a Bolivia en el año 1929 como miembros de una agencia misionera interdenominacional de doctrina trinitaria con quienes trabajaron durante algunos años. Sin embargo, el difícil terreno espiritual de Bolivia, junto con el deterioro de salud de la hermana Clara, les forzaron a regresar a los Estados Unidos. Aún así, ambos mantenían la carga espiritual por Sudamérica, en especial la hermana Clara, quien se levantaba todas las mañanas justo al amanecer para orar y suplicar al Señor por las almas en ese lugar. De regreso a su país, el hermano Carlos recibió el Espíritu Santo hablando en lenguas, pero esto causó gran disgusto en su agencia misionera, que no creía en la experiencia pentecostal, y los Berthold fueron desvinculados. Completamente solos, conocerían al hermano Winsters, quien les invitaría al Canadá para promover las misiones a Sudamérica. En este lugar, el hermano Berthold expuso las perspectivas de la obra en Sudamérica, y allí estaba el hermano Larsen. Al finalizar, el hermano Berthold su intervención preguntó: si Dios te llama, ¿tú irías a Sudamérica? Y el hermano Larsen levantó la mano. Ahí comienza la gestación de lo que más tarde fue, 5 años más tarde, fue la venida del hermano Larsen a Colombia, y lo que sucedió con su llegada y su ministerio en este país. Axel Werner Larsen nació el 3 de noviembre de 1904 en Gamstorf, Dinamarca. Sus padres eran Hans Larsen y Christian Bang. A los 13 años de edad, el joven Larsen escapó de su casa y aunque su madre siempre oraba por él, nunca regresó con ellos. Werner vivió en su país hasta los 24 años, habiendo laborado como inspector sanitario de animales en el campo. Luego se fue para Argentina a más de 10.000 kilómetros de distancia y se radicaría en Buenos Aires por un par de años y aprendería algo de español. En Argentina la vida no sería fácil para Werner. Tuvo que trabajar cortando bosques en ambientes muy húmedos y precisamente allí perdería uno de sus dedos. Luego regresaría a Dinamarca por varios meses, pero las dificultades familiares le llevaron a emigrar a Canadá, en donde trabajaría en una finca de cuyo dueño llegó a ser muy amigo. Macadam, una pequeña aldea situada en el extremo sudoeste de Nueva Brunswick, Canadá, se encuentra a pocos metros de la frontera con Estados Unidos. Con menos de 1.000 habitantes, en esta aldea funcionaba una de las estaciones de ferrocarril más importantes de los años 20, la estación de Macadam. Esa estación de ferrocarril en Macadam era famosa. Era como un cruce de caminos o algo así, muy importante, que había adquirido bastante auge. Mucha gente llegaba, y creo que porque el desarrollo de la región lo había hecho posible. A esta aldea llegaban personas de todo el país, incluyendo creyentes de la Iglesia Pentecostal del Evangelio Completo. Werner Larsen trabajaba a pocos minutos del lugar. Los sábados bajaba al pueblo con sus compañeros, sus amigos,
para divertirse, en lo que un mundano normalmente hace. Pero ese sábado que bajaron, había una campaña frente al ferrocarril. Así que él, frente a esa estación de ferrocarril, hay una carpa. Y entró con los amigos, y los amigos querían burlarse. Me dijo, no, yo no me burlo. Él venía de familia luterana. Creo que volvió a los 8 días, y entonces el evangelio lo toca, y él acepta al Señor. En una de estas carpas, Werner sintió la presencia de Dios por primera vez en su vida y continuó asistiendo a los cultos en espera de ser bautizado, pero el clima lo complicaba todo. Era época de invierno, sí, porque él acepta al Señor en enero, pleno invierno. Habría que esperar por allá abril o mayo para que se debiera el deshielo y las aguas estén un poco más cálidas. Werner insistía en ser bautizado, a pesar de las bajas temperaturas y el inclemente frío que había llegado con mayor fuerza que nunca. Así que estaba con hielo y estaban esperando ese tiempo. Él dijo, no, yo me quiero bautizar. Prefiero congelarme aquí que no quemarme en el infierno. Tuvieron que romper la capa de hielo y bautizarlo. Su particular bautismo no sería lo único que ocurriría en esa ocasión. Allí, en Macadam, el hermano Werner se enamoró de Abigail Staples, una de las grandes evangelistas de la época, de 24 años, y con quien se casaría a los pocos meses, el 22 de junio de 1932. La hermana era una mujer muy estudiada, la mujer preparada, y el hermano Larsen, pues no. Y él era un inmigrante y una persona que no hablaba bien inglés, y mucha gente, o una gran mayoría de personas, se pusieron en contra de esta decisión porque pensaban que el ministerio de la hermana Abigail se iba a echar por el suelo debido a que no se casaba con otro gran predicador o otra gran promesa del ministerio. Aún así, los Larsen se fueron a Newcastle Bridge, a 2 horas de Macadam, ubicándose detrás de un tabernáculo en donde vivirían por más de un año. La hermana se quedó embarazada, tuvo un bebé. Ese bebé nadie sabía que ella estaba embarazada. Era una niña, a la cual le pusieron el nombre de Christiane Eloise. No obstante, la niña moriría, sumergiendo a los Larsen en una profunda depresión durante muchos meses, en soledad absoluta y carencia económica en todo sentido. En medio del dolor se aferraban a una promesa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La respuesta no tardaría en llegar. A los pocos meses, Abigail quedaría nuevamente embarazada de un niño al que llamarían Kid. Más tarde, los Larsen serían asignados como pastores en Chipman, Canadá, y finalmente designados por el hermano Sters como misioneros en Colombia. Werner había aceptado su llamado misionero 5 años atrás, una visión que Abigail también compartía. Hay un país que se llama Colombia, ¿cierto? Dice, sí, a ese país es el que yo quiero ir. Dice, pues yo tuve una visión que había un harvest, una cosecha, y que se encendía y que salía un fuego y que atravesaba y llegaba a Colombia. Y dice, y que el Señor le decía, ve a ese país que se llama Colombia. En el boletín semanal del Evangelio completo de abril 21 de 1937, se registraba el envío de los hermanos Larsen como misioneros a Colombia. El hermano Werner y la hermana Abigail Larsen y su pequeño Kenneth están listos para ir a Sudamérica tan pronto los documentos se hayan completado. Oremos por ellos y cualquier apoyo que usted desee otorgarles será muy apreciado. Envíe sus contribuciones a Winsters, nuestro secretario misionero en la calle Stephens de Nuevo Brunswick. La duda todavía persistía en aquellos que no veían en Werner a un misionero. Tuve de profesora a una de las hermanas que lo conoció a él pues como creyente. Ella no le decía hermano Larsen, le decía Werner. Sí, lo tuteaba porque para ella era un hombre joven. Y me contaba ella pues de su vida. Él era un hombre como tímido, no era un hombre extrovertido, era más bien tímido. De hecho, a ella no le parecía que él pudiera llegar a ser misionero, porque él no parecía un hombre como para comunicarse con los demás. Pero en esas condiciones él vino, porque era un hombre de convicciones, de firmeza.
Con el apoyo de la iglesia canadiense y hechas las gestiones pertinentes, los Larsen viajaron de Fredericton a Nueva York en abril del año 1937. Nueva York, ya convertida en la ciudad más importante de la época, les recibía en primavera, con sus parques llenos de flores, sus calles atestadas de familias divirtiéndose y un puerto que recibía un impresionante flujo de turistas a cada hora. Wingsters les acompañaría hasta el puerto de Nueva York y de allí viajarían hacia Colombia. Durante 10 días estuvieron dentro de un barco de vapor, un viaje muy difícil. Las fuertes tormentas en el Atlántico movían el barco más de lo normal, logrando atemorizar a sus pasajeros. Pero la fe de los Larsen en el propósito de Dios les llenaría de paciencia, y atravesando el Atlántico llegarían finalmente a Puerto Colombia, un muelle que penetraba 1.600 metros en el Mar Caribe. Una vez en tierra firme, los Larsen viajarían a Barranquilla, y de allí el río Magdalena se convertiría en la ruta para llegar a Barrancabermeja, que luego sería reemplazado por un tren que les llevaría de Barrancabermeja a Bucaramanga, ciudad en donde estaban trabajando los Berthold. Un país completamente nuevo para esta familia misionera, que llegaba expectante a una tierra desconocida y a la vez exótica para los extranjeros que veían con precaución y a la vez asombro sus imponentes paisajes. Años más tarde, el hermano Larsen recordaría lo que había sentido cuando pisó por primera vez tierra colombiana. En ese entonces, no había ni un solo colombiano bautizado en el glorioso nombre de Jesucristo, ni sellado con el Espíritu Santo en poder pentecostal. No que nosotros hayamos traído a Jesús a Colombia, Él nos trajo a nosotros. No había ni un solo colombiano presente esperándonos aquel día del mes de mayo de 1937, cuando salimos del barco marítimo poniendo nuestros pies sobre la tierra de Colombia por primera vez. Pero el Señor de la mies estaba presente, dándonos la bienvenida a esa parte de su viña. Eran muy pocos los extranjeros que habían oído hablar de Colombia, y mucho menos quienes la conocían personalmente. ¿Con qué se encontraron los misioneros entonces? Pues era un país atrasado, con pocas vías de comunicación, como dijimos, agrícola en su gran parte. Todo esto venía acompañado de hostilidad religiosa por el dominio absoluto de la Iglesia Católica y el rechazo de la gente ante nuevas creencias. Mucha incultura en nuestro país, en Colombia, mucha incultura en cuanto a recibir a otras personas de otra manera de pensar, y más siendo evangélicos. Los hermanos Berthold ya estaban en el país desde el año 1932. No obstante, aún profesaban la Trinidad. Por pacto de misioneros de diferentes denominaciones, habían sido asignados a Málaga, un pequeño pueblo en Santander. Resulta que los Berthold habían predicado en Málaga y nadie había recibido el Espíritu Santo, como dijimos después. Había pocos convertidos para el trabajo que habían hecho. Pero ellos habían fundado una escuela, porque la hermana Clara, la esposa de Carlos Berthold, era maestra. Y había venido una hermana de ellos, Eleonor, que también le colaboraba. Entonces, un señor Prudencio Tolosa tenía una finca en Loma del Salado, y justamente él quería que dejaran una maestra para enseñar a los niños y a los peones de la finca. Los Berthold aceptan con el compromiso que les deje hacer culto. Los Berthold viajarían a Bucaramanga para trabajar allí, mientras Eleonor Berthold y Maruja Correa se quedarían enseñando y predicando en Loma del Salado. Maruja fue precisamente la primera convertida por los Berthold, y quien a su vez sufrió rechazo a causa de su conversión, tal como lo recuerda la hermana Eleonor. Esta señorita es una familia muy pobre, pero ella se fue a la universidad. Y empezamos la obra en Málaga, en una pieza al lado de la calle. En ese tiempo era lucha. En una noche ella vino
y de la puerta se abrió donde entra. Entonces, las hermanas de la caridad pasaron y metieron la nariz y encontraron a ella. De la caridad dijo, Maruja, su nombre era Maruja. Maruja, ¿dónde estaba anoche? Usted estaba con los protestantes. Cogí sus libros y vaya. Entonces quedó muy triste, porque perdió todo su tiempo así. Y vino y nos dijo que no le dejaron ella entrar en la universidad, que ella fue echada afuera. Entonces mi cuñada dijo, señorita, no se afana, Dios tiene algo mejor que universidad. Confíe en él. Y ella fue la primera que recibió el Espíritu Santo, así, hablando en lenguas. Y es que, en un país tan católico como Colombia, ser o volverse evangélico era prácticamente un delito, una grave falta, provocando un fuerte rechazo en los círculos familiares, sociales y académicos. El entorno, el contexto religioso, social, político colombiano es que usted es colombiano, usted es católico. Es decir, que la nacionalidad y la religión eran una sola cosa. Esto venía añadido a la idea religiosa de que el pecado y el hombre también significaban lo mismo. Es decir, que si yo tengo pecado, yo soy el pecado y me deben destruir. Porque si no, el pecado sigue conmigo. Eso hizo que si esta persona tiene el diablo, la única forma de sacarle al diablo es acabando con él. Un profundo odio que se justificaba por la necesidad de proteger la religión oficial, la católica, de la llegada de los protestantes. Yo hablé una vez con un rabino en el Canadá y al yo explicarle las cosas que pasaban aquí en Colombia, él me estaba contando las tragedias de los judíos. Y cuando yo le conté lo que pasaba aquí, él no me podía creer. Porque en Colombia hubo gente que con el cuchillo le pelaban la piel y sobre todo en la planta de los pies lo ponían a caminar en carbones encendidos, sin piel. Le cortaban la garganta y le sacaban la lengua por ahí, le hacían corte de corbata. Había uno que le decían el mosquito. Entonces él se le cortaba la parte de arriba del cráneo y se tomaba la sangre ahí. Entonces las cosas que pasaron en Colombia fueron bestiales. Es decir, totalmente fuera de todo contexto humano. Eso fue una cosa impresionante. Desde ese entonces ya se percibía la fuerte persecución que enfrentaría la Iglesia mientras se abría camino en un país tan hostil y religioso. Afrentas, torturas, asedios, encierros, asesinatos brutales y muchas otras pruebas que llegarían con el paso de los días y en donde la fe en Cristo sería probada bajo un fuego mordaz y despiadado. Los Larsen y los Berthold compartían la misma visión misionera, además de ser ambos apoyados por la Iglesia canadiense. Sin embargo, sus diferencias doctrinales eran evidentes. El hermano Larsen llegó a Bucaramanga en junio y encontraron una carta de los hermanos del Salado que les llamaban para que fueran a bautizar los creyentes allí en el Salado. Y entonces los hermanos Berthold fueron con los hermanos Larsen a dicho lugar. Y allí entonces se presentó la diferencia de que los hermanos Berthold habían bautizado a la gente siempre en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque esa era su tradición. Entonces el hermano Larsen les hizo ver que el bautismo era en el nombre de Jesús. Y precisamente fue la hermana Clara la que dijo que por qué no bautizarlos en el nombre de Jesús y probar a Dios a ver qué pasaba. Y bautizaron 52 personas ese día. Mi cuñada y su esposo, que era mi hermana,
me bautizó a mí. Y la señora Clara y yo bautizamos a mi hermano. Era maravilloso como Dios obró después que bautizamos en el nombre de Cristo Jesús. Rápidamente, los nuevos bautizados serían llenos con el Espíritu Santo, por lo que los Berthold se convencerían del bautismo en el nombre de Jesús. Aún así, Enciso y sus veredas se habían convertido en lugares de muchos odios y afrentas contra el Evangelio, y muy pronto estas amenazas se harían realidad. El 20 de julio, los enemigos, asusados por el cura, vinieron de noche y le prendieron fuego a la casa. Mientras el misionero Larsen dormía con su familia, un grupo de hombres prendió fuego a su casa de tapias y caja de techo pajizo. La destrucción fue devastadora. Los Larsen lograron escapar intactos, pero perdieron todas sus pertenencias. Llevaban apenas un mes en Colombia. Los Berthold sugerirían entonces que los Larsen se trasladaran a Bucaramanga, mientras ellos se quedarían en El Salado, desde donde trabajarían en conjunto. No obstante, diferencias entre ellos les llevarían a tomar rumbos distintos a los pocos años. Los Larsen regresaron a Bucaramanga, procedentes de Loma del Salado, a finales de julio de 1937, para continuar de manera definitiva con la obra que los Berthold habían intentado comenzar días atrás. Maruja Correa viajó con ellos para ayudarles con el idioma, pero a los 5 meses, Werner ya predicaba en español. Para llegarle a la gente, Larsen se valía de un método muy particular. El hermano Larsen, como no era tan extrovertido, él encontró una forma de iniciar la obra poniendo Biblias en venta, es decir, ponía un puesto y vendía Biblias. Las sociedades bíblicas usaban el sistema de colportaje y su figura de colportores, que eran personas que visitaban los pueblos cargando sacos de Biblias, las cuales vendían al público y a la vez utilizaban como una oportunidad para evangelizar. Se cree que el misionero Larsen se aprovisionaba de Biblias a través de este método, y en ocasiones se apoyaba de Abigail. Sin embargo, el rechazo no desapareció en ningún momento. El hermano Juan Rodríguez dice que él recuerda ver a la hermana Abigail en el mercado central de Bucaramanga intentando cantar con el instrumento el himno Hay Poder en Jesús, y dice la gente tirándole tomates y tirándole cosas e insultándola. Y dice que la hermana seguía cantando y tocando, y veía, el hermano Juan decía, veía cómo le bajaban las lágrimas a ella de la situación. La hostilidad crecía con el paso de los días, pero los Larsen continuaban con su labor misionera hasta el punto de abrir un primer lugar de reunión, que quedaba muy cerca de la sede actual de la Iglesia Central de Bucaramanga. Allí también se convertiría Amelia Tobito, la primera colombiana bautizada por Werner en el nombre de Jesús. Después de ella fueron bautizados 3 hermanos más. Un bautismo que daba la primera satisfacción a los misioneros en un país tan católico como Colombia. De corriente bautista, nacería el 24 de octubre de 1911 Fayeta Barnard en los Estados Unidos. Mi abuela era una mujer pequeñita, medía creo que unos 50, era miniatura. Caminaba súper rápido, pasos pequeñitos, rápidos, y era una mujer muy dinámica. Fayeta creció y vivió en la ciudad de Meadville, Pensilvania, en donde fue bautizada en la Trinidad a sus 12 años. De su propia iniciativa, ella decidió ir a estudiar al Instituto Bíblico, el Moody Bible Institute, que queda ahí en Chicago. Y si uno se pone a pensar en la ciudad de Chicago, ella viniendo de un pueblo pequeño, la ciudad de Chicago en aquel tiempo era una gran metrópolis, y era el tiempo de Al Capone, era el tiempo de la Gran Depresión, o sea, era una ciudad que
Son contrastes para mí muy fuertes. El peligro de vivir en una ciudad como Chicago no desanimó a Falleta, sino todo lo contrario. Le llevó a inscribirse en el curso misionero dictado por el Instituto Bíblico Moody. Desde temprana edad, Falleta soñaba con convertirse en misionera, por lo que su preparación, tanto bíblica como académica, tomó el primer lugar en sus prioridades. Era una clásica misionera. Lo que usted lee en los libros misioneros, ella era más o menos. Ella estudió primero administración de empresas y después estudió teología. Ella pianista clásica. Ella leía partituras, así. Tocaba muy buen piano. En el Instituto Bíblico, Falleta conoció a Perla Cooper, de quien llegaría a ser muy amiga. No obstante, no compartían la misma fe, ya que Perla era de corte metodista, mientras Falleta era de corte bautista. Aún así, ambas sentían carga misionera por Sudamérica, y fue precisamente Perla quien encontró el mapa de Colombia en un libro de geografía, llamando de inmediato la atención de su amiga. Era muy poco lo que sabían de nuestro país. Tener un llamado misionero a un país como Colombia en esa época era como irse a lo más recóndito de la jungla, si uno puede imaginarse algo así en el tiempo de hoy. No solo se aventuraban a un lugar desconocido. Falleta y Perla también eran solteras cuando decidieron unirse al grupo misionero que vendría a Colombia, enviado por el Instituto Moody e invitado por los hermanos Berthold. A las pocas semanas llegarían al puerto de Buenaventura, en donde serían recibidos por Alexander Allan, un misionero presbiteriano que les llevaría a Bogotá, y de allí a Loma del Salado, que intentaba resurgir entre las cenizas luego del primer incendio. Los Berthold les explican la doctrina de la unicidad que fueron asimilando lentamente. Meses más tarde, Clara Berthold y Perla Cooper tuvieron el deseo de irse a Cartagena, con el fin de abrir una obra allá. El hermano Carlos llegó a los pocos meses y juntos iniciaron el trabajo misionero en aquella ciudad. Así pues, existían 3 lugares de predicación en el país: Bucaramanga con los Larsen y Cartagena y El Salado en la vereda Peña Colorada con los Berthold. Sin embargo, después de una segunda destrucción del templo en El Salado, los Berthold se movieron a los llanos orientales. La obra del Salado se esparció y eso vino a renacer en los años 80, cuando nuevamente de Bucaramanga se envió un obrero a Málaga, y por cierto que encontró algunos de los creyentes que habían sido esparcidos en aquel entonces. Mientras la obra liderada por los hermanos Larsen se establecía en Colombia, una crisis profunda golpearía su matrimonio. Estaban pasando mucha necesidad económica, mucha, porque es que no llegaba el dinero, porque las cartas se demoraban mucho, porque tenían que esperar lo que la gente les quisiera ofrecer, vivían totalmente por la fe, todo se demoraba y no sé qué, y no había quien les ayudara. La situación se tornaría aún más difícil cuando Abigail queda embarazada de su segunda hija en marzo de 1938. Con tantas dificultades, los misioneros no tenían más que esperar la llegada del alumbramiento, aunque una visita inesperada tocó la puerta de su casa. Un día sonó la puerta y era una indiecita, y le dijo al hermano Larsen que si le ayudaba, que si le regalaba algo, que si le daba de comer o que si la dejaba dormir ahí en la casa. Y él le dijo que no, porque no podía. Aunque Werner quería ayudarla, la escasez económica le hacía dudar, y aún más al enterarse de que la mujer estaba embarazada. Fue Abigail quien intercedió por ella ante su esposo, que insistía en su inconveniencia. Ella le dijo, no le diga que no. Si esta mujer viene a nuestra puerta pidiendo ayuda, hay cientos de personas que nos están rechazando y no nos quieren por una persona que venga a nuestra puerta diciendo que quiero estar con ustedes. ¿Por qué la tenemos que echar? Es una persona que necesita a Cristo, ella necesita oír el Evangelio. No les cierren la puerta, déjala que entre. Con cierta desaprobación de Werner, Abigail recibió a la mujer en su casa, a quien atendió como si fuera su propia hermana. El poco alimento que tenían lo compartió con ella, ya que sentía que Dios la había puesto en su camino con un propósito. La mujer veía en Abigail una bondad y generosidad conmovedoras. A los pocos días, la mujer daría a luz un niño, pero la situación de los Larsen se agravaría.
Abigail comenzaría a sufrir de eclampsia, una rara enfermedad caracterizada por la presencia de convulsiones y estados de coma durante el embarazo. Se da en 1 por cada 5.000 casos y viene acompañada de espasmos y disminución de oxígeno en el cerebro. En medio de la desolación, Werner y Abigail buscaron ayuda en el hospital central, pero el rechazo por no ser católicos cerró cualquier posibilidad de recibir atención médica. A los enfermos les hacían exigencias de tipo religioso, específicamente les obligaban a colgarse un rosario en el cuello. Desde años atrás, se había visto con tristeza que los pacientes evangélicos eran rechazados o no eran bien atendidos en los hospitales casi siempre dirigidos por religiosas, en donde se obligaba a todos los pacientes a confesarse, comulgar y tomar parte en rezos y devociones a los santos. Pero, ¿quiénes controlaban los hospitales? Las Hermanas de la Caridad y las Hermanas Capuchinas se habían convertido en uno de los grupos religiosos más radicales de la época, unidos contra todas las corrientes que buscaban, en sus propias palabras, contaminar el país con doctrinas extrañas, hasta el punto de prohibirles acceder a derechos básicos como la salud o la educación. Sin más salida, Werner estuvo luchando 6 semanas con la salud de su esposa. Eran noches oscuras, en las que se alumbraba con velas. Pasaba largas noches de vigilia a su lado, con la esperanza de que al día siguiente llegaría la enfermera prometida por los hermanos del Salado, y quien se demoró en llegar por derrumbes en la carretera. Abigail finalmente murió el 9 de diciembre de 1938 al dar a luz una niña a la que Werner puso el nombre de su madre, Abigail, y un segundo nombre, Miriam. Cuando la enfermera llegó, vio a Werner sentado en una banca con sus 2 hijos, triste y desolado. Sin detenerse, entró a su casa y descubrió que Abigail ya había fallecido. Era demasiado tarde. El hermano Lars se quedó solo, con un niño de 2 años y una niña recién nacida. Solo, sin dinero, en un país completamente hostil al Evangelio. Werner debía enterrar a su esposa en un cementerio no católico. Solo contaba con el instrumento musical que solía tocar Abigail. Él se fue por las calles de Bucaramanga, tratando de vender ese instrumento para poder enterrar a la hermana Abigail. Nadie le quiso comprar el instrumento. Werner finalmente pudo enterrar a su esposa con la ayuda de hermanos presbiterianos y de otras iglesias, quienes recolectaron dinero para el sepelio. Con una deuda por pagar, el misionero y sus 2 hijos pasaron dificultades económicas sin precedentes. Años después, recordaría cómo Dios había obrado aquella vez para salvar a su hija recién nacida. El hermano dijo, ahora viene la parte que para mí fue, más dura. Yo no sabía qué decisiones tomar o qué iba a hacer. Y cuando yo voy llegando a mi casa y llego a mi casa, me encuentro a la indiecita que yo casi echo de mi casa, amamantando a mi bebé recién nacido. Pero era la única que estaba, que tenía poder para que mi bebé no se me muriera. Y dice, y yo teniendo que agradecer encima a Dios que mi esposa tuvo el amor y la osadía de decir, esta mujer no se va porque Dios quiere que ella esté aquí. El hermano nos lo dijo, dice, muchas veces ustedes van a pasar por cosas que ustedes no las van a entender, ni yo la entendía en ese momento. En su epitafio, Werner escribió unas palabras para su esposa. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque se desechó mi cuerpo, aún en mi carne he de ver a Dios. La hermana Abigail y el hermano Larsen viajando para Colombia, la hermana Abigail le dijo al hermano Larsen, Werner, si tan solo yo tocare el suelo colombiano y me muero, yo ya sé que he hecho la voluntad de Dios. Pero, ¿qué sucedería con el ministerio del hermano Larsen ante la muerte de su esposa y compañera de misiones? Los canadienses, los hermanos en Canadá le dijeron que se volvieran y que si Dios le daba una nueva esposa que volviera a Colombia. Pero él dijo no,
un soldado ha caído, envían refuerzos. El dinero que van a enviar para que yo regrese, úsenlo para enviar obreros. Mis amados hermanos, como ustedes habrán oído, nuestra hermana Abigail ha partido con el Señor. Fue una mujer llena de fe, gracia y amor. Hoy un soldado ha caído. Necesitamos refuerzos. Usen el dinero para enviar más soldados. Consideren lo que les digo y el Señor nos dé entendimiento en todo. Les saluda su hermano en Cristo, Werner Larsen. Sin duda, la muerte de Abigail tendría un impacto emocional profundo sobre Werner, cuya personalidad introvertida le impedía expresar abiertamente el dolor por la ausencia de su esposa. Ahí empezó la iglesia a mirar a Larsen como el líder que llegó a ser. Porque empezó a aflorar el tipo de persona que realmente era, a que lo conocieran como las personas que no lo habían conocido. Un carácter que se fortalecía en medio de las pruebas y en donde su fe y confianza en el Señor eran constantemente probadas. Fue un tiempo en que él llegó a pasar días en que no tenía sino arroz y leche para él y sus hijos. Porque en ese tiempo las cartas se demoraban meses. Entonces si le mandaban una ayuda de Canadá, eso no es como hoy, que llega rápidamente, ¿no? Ya para ese tiempo en el Salado, Perla y Fayeta tenían un grupo de jóvenes a quienes habían preparado, los cuales quedaron encargados de la obra allí, mientras ellas, junto con los Berthold, viajaron a Bucaramanga para ayudar al hermano Larsen. Fayeta, años más tarde, relataría su encuentro con Werner. Él era alto, fue hermoso, pero muy triste. Yo veía un hombre que estaba sufriendo de tristeza. Con 2 niños a su cargo, Werner sentía la necesidad de pedirle ayuda a Fayeta con el cuidado de su hija. Me dijo, quiero preguntarle una cosa. ¿Quiere que me diga sí o no? Bueno, yo dije, ¿qué es? Él dijo, yo quiero que cuide a mi niña. Yo dije, bueno, Pearl y yo tenemos todo en común. Y ella estaba sentada allá, yo dije, ¿está bien contigo? Ella dijo, sí, pero no era. Ella no le gustó. Una vez a solas, Perla reprendería a Fayeta por su decisión, a quien no le gustaba que su amiga tuviera tanta cercanía con el misionero. Para Perla, tanto Werner como Fayeta eran muy distintos, por lo que su relación no funcionaría. Sin embargo, Fayeta sentía el llamado de Dios para apoyar y trabajar junto al misionero allí en Colombia. Ahí la señorita Cooper se separó de la hermana Fayeta porque la hermana Fayeta terminó enamorándose con el hermano Larsen. Entonces él la bautizó en el nombre de Jesucristo y más tardecito se casaron. La hermana Cooper se vino a Bolívar. Por su parte, la llegada de Fayeta a la vida de Werner y sus 2 hijos se convirtió en un remanso de paz y estabilidad ante los momentos difíciles que habían vivido desde su llegada a Colombia. Dios se la preparó porque ella, en sus devociones personales, recibió la revelación de Jesucristo como Dios y recibió el Espíritu Santo. Sola recibió el Espíritu Santo. Entonces cuando el hermano Larsen fue a hablarle a ella del mensaje, ella dijo, yo creo así, porque yo lo he visto así en la Biblia, y lo citaba, a donde decir, ella tuvo una revelación personal, Dios le preparó a esa mujer a él. El mismo día de ser bautizada por el hermano Larsen, también fueron bautizados un grupo de hermanos que serían clave en el crecimiento de la obra, incluyendo a Jorge Blanco y Campo Elías Bernal, quienes para ese entonces tenían 9 y 12 años.
Llegado octubre del año 1942, el hermano Larsen cumplía 5 años de trabajo en Colombia, por lo cual fue invitado por el hermano Sters para que viajara a Canadá, con el fin de tomar un descanso quinquenal. Era una actividad habitual de las familias misioneras. Dejando una iglesia en Bucaramanga de cerca de 30 personas, los Larsen partieron a Barranquilla. Sin embargo, un acontecimiento mundial bloquearía sus planes. En esa época estalló la Guerra Mundial. Su país, Dinamarca, fue invadido por los nazis. Entonces, los ciudadanos daneses eran del otro bando. Así que cuando él pretendió volver a Barranquilla, que era el puerto por el que salían los barcos para allá, no le permitieron salir, porque él era danés, no se había nacionalizado canadiense, él era danés. Entonces no pudo salir. Eso lo retuvo en Barranquilla y lo llevó a tener que esperar y a poner su venta de Biblias ahí. Él encontró en el costeño un elemento que le sirvió mucho, y es que al costeño le gustaba leer. Entonces las Biblias volaron. Él vendió Biblias hasta que agotó la existencia que tenían las sociedades bíblicas. Barranquilla se convertía en un remanente de paz para los Larsen, con resultados prometedores, por lo que decidieron no tomar su licencia en ese tiempo. Él comenzó en el barrio abajo. Ahí comenzó la obra, después pasó a la calle Caracas y después pasó a la calle 57, donde hoy está el templo de la iglesia en Boston. La iglesia comenzó a crecer en esta ciudad a un ritmo rápido y sostenido. En Bucaramanga, en 7 años, se bautizaron 10 personas, fue mucho. Eso en Barranquilla no pasó, en Barranquilla fue más rápido. Por su parte, la obra en Bucaramanga quedó a cargo de los misioneros James Ball y su esposa Gracia, quienes habían sido enviados por la Iglesia de Estados Unidos en 1941, y aunque no se habían unido con la canadiense, sí se apoyaban mutuamente en el trabajo misionero. Desde su llegada a Bucaramanga, años atrás, el hermano Larsen había buscado un abogado, quien le recomendó establecer la iglesia a través de una asociación, que él llamaría Asociación Evangélica Pentecostal, y la cual era gobernada por el Concilio Misionero, en ese entonces conformado por él y su esposa. Pero, ¿cómo se desarrollaría el liderazgo del hermano Larsen? El hermano Larsen fue un hombre que sí tenía una mente organizada. Entonces, aunque él no tenía un referente, él sí tenía un concepto organizacional. Por ejemplo, el hermano Larsen, para enseñar la escuela dominical, él enseñaba y después de la escuela dominical nos repartía la lección escrita. Werner era consciente de la importancia de capacitar a sus obreros para la obra. Dios le dio a él obreros activos, obreros que hicieron cierta obra que él no hacía. Eso se lo dio porque él nos enseñaba que Dios nos da la herramienta del trabajo. Tú lo único que tienes que hacer es obedecer a su llamado, porque Él va a obrar. Hay que confiar 100% en Él, depender de Él. El hermano Larsen siempre enseñaba a los convertidos a servir y a trabajar sin descanso y sin pausa, ya que miles de almas estaban esperando a que alguien les hablara de Jesucristo. Teníamos unos cultos especiales en la central en Bucaramanga y habían invitado personas, habían pasado invitaciones, cantaba el coro, tenía todo preparado y mi papá se enfermó. Y mi mamá llama, pero urgente al hermano Larsen. Hermano Larsen, ayúdeme. Es que el hermano Campos se enfermó y yo necesito un predicador. Dice, ¿para cuándo? Dice, para mañana por la noche. Dice, salgo inmediatamente para Bucaramanga. En ese tiempo no era fácil llegar a Bucaramanga, desde Barranquilla. Cogió su jeep y al antecito del culto estaba llegando con polvo hasta la coronilla el hermano Larsen y la hermana Falleta, con una generosidad de apoyar. Ay, no, el camino es muy largo, yo estoy muy cansado, o no sé qué, no, de verdad. Y fue una bendición, una bendición. Una de las enseñanzas más comunes del misionero era la importancia de la oración y la necesidad de ser sensible al Espíritu. Me conmovió siempre su predicación con el quebrantamiento. Yo siempre lo recuerdo a él predicando y llorando. Era algo que para mí fue
me tocó bastante su sensibilidad al espíritu y el amor. De él, que digo, un hombre íntegro, un verdadero misionero. Yo escribo en el libro cómo era su ropa. No tenía 6 vestidos, tenía un solo vestido, porque todo el dinero que venía del norte era para los obreritos, como lo llamaba él. Él hablaba mucho en diminutivo, las dorquitas, las hermanitas, los obreritos. Y lo que recuerdo y aprendí, la sencillez, un hombre muy sentimental, muy espiritual, pero pocas personas lo veían reír porque él era como más dado a la oración. La hermana Fayeta Larsen también se convertiría en un ejemplo a seguir en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una mujer muy activa, llena de virtudes, una gran maestra. Nos enseñó el verdadero servicio a Dios, cómo se debe hacer. Fayeta, precisamente, compartía sus conocimientos en música con los obreros, una herramienta fundamental en el evangelismo. Todos los hermanos, todos los obreros que salieron del ministerio de mi abuelo y de mi abuela, de los Larsen, todos tocan el acordeón y todos evangelizan con un acordeón. Sí, el hermano Eliseo, el hermano Luis Fontalvo, la hermana Isabel, el hermano Álvaro, la hermana Laverne, todos, el mecanismo que ellos usaban era irse a una plaza en alguna parte y empezar a tocar un himno en un acordeón, y cuando la gente se rodeaba, entonces nos evangelizaban. Ella entrenó al hermano Manuel Bernal, ella entrenó a mucha gente. Les enseñó a tocar el piano, les enseñó a tocar el acordeón, a cómo usar ambas cosas dentro del ministerio del evangelismo. Dios, bajo el liderazgo de los hermanos Larsen, se glorificaba entre su pueblo, añadiendo cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Había algo que uno no podía explicar, y era el denuedo con que hablaban esos hombres. No eran muchos porque no había muchos predicadores, ya les digo, el grupo era pequeño, pero hablaban con todo el alma, con todo el corazón, daban el mensaje que traían, y eso era lo que convertía a los pecadores. Los frutos de su trabajo no solo se verían reflejados en los nuevos convertidos, sino también en la dedicación del templo en Barranquilla años más tarde, cuyas bancas había construido el mismo hermano Larsen. Pero mientras la iglesia en Colombia crecía y se fortalecía con la dirección del Señor, la organización del norte sufriría un cambio en el año de 1946, cuando nuestra organización madre en Canadá, la Iglesia Pentecostal del Evangelio Completo, decide unirse con la Iglesia Pentecostal Incorporada de los Estados Unidos con el fin de reunir en una sola organización las iglesias del nombre. Con 35 votos a favor y 2 en contra, la fusión fue aprobada, y de la cual nacería la Iglesia Pentecostal Unida, cuyo director de misiones extranjeras sería el hermano Win Sters. Así, la iglesia en Colombia pasaría a depender de la nueva organización. Sin embargo, esta fusión en Norteamérica traería años más tarde consecuencias inesperadas para Colombia. A finales de los años 30, estallaría la guerra más sangrienta en la historia. El gobierno de Hitler se planteó como objetivo la formación de un gran imperio que dominara Europa de esquina a esquina, por lo que vio en la guerra su principal instrumento para lograrlo. Después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética, Alemania desata la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia en 1939. Gran Bretaña y Francia responderían muy pronto a la declaración de guerra contra Alemania, y Estados Unidos se les uniría a los pocos meses. Pero allí, en medio de esta confrontación bélica, Dios estaba preparando a un soldado para la batalla espiritual que enfrentábamos en esta región de Sudamérica. La petición del hermano Werner, cuando murió su primera esposa, pidiendo más soldados, sería respondida en forma literal.
pues precisamente desde el campo de batalla llegaría el soldado Bill Drost, un guerrero que vendría a militar en esta viña del Señor. Pero, ¿quién era Bill? ¿Y cómo era su vida antes de llegar a Colombia? Mi padre era de esta parte de Canadá que se llama New Brunswick, que es la parte este, es la parte más, una de las partes más pobres de Canadá. Y mi padre era de un pueblo muy pequeño, un pueblo que se llama Minto. Y fuera del pueblo, mis abuelos tenían una finca, pero muy pobres, muy pobres. Y mi abuelo murió cuando mi padre tenía 10 años y con esa edad no había dinero, tenía unas vacas y unos animales, pero no había dinero. Y mi padre tuvo que ir a trabajar con 10 años en las minas. La muerte de su padre afectó profundamente a Bill. Para ese entonces, su familia se había acercado al cristianismo, pero no de la forma más correcta. Before his father died, the family had met a sect of preachers called the Go Preachers. These people didn't believe in church, they just had house meetings, and they were vehemently against church. But Bill saw that there was definitely a change in his parents' life, and he'd get up in the morning and hear his mother praying for her family. A sus 10 años, Bill vio y conoció a un grupo de pentecostales que hablaban siempre del Espíritu Santo. Además, uno de sus grandes amigos se había convertido por su mensaje, por lo que Bill decidió asistir a una de sus reuniones, causándole un gran disgusto a su madre. His mother made it a more complicated story. She was very convinced about what the Go Preachers taught her, and she had it in her head that whatever they said was perfectly correct. Atemorizado por las amenazas de su madre, Bill decidió alejarse del grupo, pero 4 años después sentiría el deseo de visitar nuevamente a los pentecostales. Siempre mi padre sentía un llamado. No sabía a qué, pero sentía un llamado. Y cuando él primero conoció a Jesús, eran unos cultos en carpa que había cerca de donde vivía mi padre, y mi padre fue ahí y encontró al Señor y fue lleno del Espíritu Santo y su vida cambió. Durante aquellos años, Bill también conocería a Win Sters, a los esposos Berthold y a Werner Larsen, quien aún no había viajado a Colombia. Al igual que Werner, Bill también llevaba la misma carga por el Evangelio. Años más tarde, los vientos de la Segunda Guerra Mundial llegarían al Canadá. Para Bill, unirse al ejército sería la oportunidad perfecta para iniciar su trabajo como evangelista. One day he approached 2 young men, and this young soldier looked at him very closely, said, "It's all right for you, you're a civilian. You want to join the army and show your Christian faith there, see what it's like." This struck a chord with Bill. And while he was on the tram rattling home, he decided that very evening he would go and join the army because it would present a unique opportunity to talk to young men and to evangelize them. Durante sus entrenamientos para la guerra, Bill conocería a Ruth Evelyn McNeil, una joven de la provincia de Ontario, quien tocaba la guitarra y el acordeón en la iglesia local. Sin embargo, pese a conocerse y enamorarse, eran pocas las oportunidades que tenían para verse. Entonces estaba con el servicio Canadá y ella no podía viajar, ella tenía que tener permiso para todo. Al poco tiempo, Bill viajaría a Europa con la promesa de regresar y reencontrarse con Ruth años más tarde. Pero una vez en la guerra, la fe de Bill comenzaría a ser probada. He was a Pentecostal boy, and he decided he was going to keep his praying and his witnessing and everything else. And of course they ripped him. They called him hallelujah, amen, and all kinds of things. And of course he had a problem too with the officers. It had never occurred to Bill that he would have to kill a man. And when one day they were being lectured about killing people, Bill thought about it, and the Holy Spirit spoke into his spirit, which caused him to laugh. And Bill just started laughing while the lecturer was lecturing, and
Suddenly Bill realized there was a deathly silence in the room, and all eyes were looking at him, as were the eyes of the instructor, who was absolutely irate. Would you care to tell us what you're laughing about, Dross? Well, Bill just told them straight out. The Lord had told him he'd never have to kill a man. Now, this instructor, he'd met all kinds of people, but he'd never come across this before, and he didn't quite know how to act. Sin embargo, un acontecimiento más importante vendría en camino, y en donde Bill finalmente entendería el plan de Dios con Colombia. Me acuerdo mi padre diciéndome de que fueron y tenían que derrumbar un puente, porque los alemanes estaban pasando por ese puente, y era un puente estratégico, y les mandaron a ellos porque mi padre era minero. Los alemanes habían rodeado el puente por todos los flancos, por lo que los canadienses debían dejar una carga de dinamita debajo de él sin que se dieran cuenta los otros. El primero que fue, lo mataron. Y en general, pues le dijo a otro, tú tienes que ir. Y él salió corriendo, escondido, y también lo mataron. Y el general dio la vuelta y miró a mi padre y dijo, Bill, tú vas. Y mi padre pensó, me acuerdo de mi padre diciéndome, yo pensé que a lo mejor este es el fin. Y él dijo, voy a salir alabando a Dios. Y él salió, estaba cantando, alabando a Dios, pero también escondiéndose un poco, ¿no? Y él oía los disparos y oía las balas que pasaban por su cabeza. Y llegó al puente, plantó la mina y puso la bomba y se dio la vuelta para volver. Y cuando dio la vuelta, el cielo se abrió y vio como la gloria de Dios, y vio una visión y un mapa de Sudamérica y un fuego en el mapa, y oyó una voz que dijo, que le indicó de que él iba a ser misionero ahí. Y mi padre se levantó con la alegría de la visión, de que Dios le había llamado, y empezó a caminar a través del campo, pero no se escondía, sino se levantó y empezó a cantar una canción en inglés que se llama Onward Christian Soldiers, que es caminando soldados de Jesús. Sus compañeros pensaban que se había enloquecido, pero Bill estaba convencido de que no le podían hacer daño, ya que Dios le había escogido. Horas más tarde, le escribió a Ruth contándole que no podían seguir juntos, ya que él había sido llamado como misionero para Colombia. Mi madre fue a unos cultos especiales en Ontario a la misma vez, y había un predicador que vino y predicó acerca del llamado a misiones. También, sintiendo un llamado misionero, Ruth le escribió una carta a Bill diciéndole que debían terminar su relación. En aquel entonces una carta tardaba 10 a 15 días, y se cruzaron y las cartas llegaron a la misma vez. Y claro, entendieron que Dios les había llamado a los dos a misiones. De regreso a Canadá, Bill se casaría con Ruth y luego serían asignados como pastores en un pequeño pueblo en donde nacería su primer hijo, Gerald. Mi abuela, mis padres, los padres de mi madre. Hicieron la boda también. Esa es una foto de ella cuando se casó, mi madre. Una vez los documentos para viajar a Colombia estuvieron listos, los Droz se despidieron de su iglesia local en marzo de 1948. Sin embargo, justo antes de viajar, mataron a Jorge Eliezer Gaitán, provocando una ola de violencia abismal, en donde sus pasaportes fueron quemados, por lo que tuvieron que aplazar su viaje. Semanas más tarde, una vez recibieron los nuevos, Bill y su familia llegarían a Barranquilla con el apoyo de Winsters, y de allí viajarían a Cartagena, en donde se hospedarían con Perla Cooper temporalmente.
Pero la relación con Perla Cooper sería difícil, y a esto había que añadirle la hostilidad de la gente, por lo que completamente desanimado, Bill escribió a Canadá con el ánimo de regresar, y justo después de informarle a su esposa de la decisión, se dirigió a la playa a orar. Pero una vez allí, Dios le llenaría de valor para continuar con el propósito que tenía con él en Colombia. Para finales de los años 40, el Valle del Cauca había recibido a diferentes denominaciones y predicadores evangélicos que intentaban establecer una obra misionera en esta zona del país, entre ellos Sanford Johnson, un hermano canadiense quien había llegado a Colombia de forma independiente, y ahora, junto con su esposa Eleanor Gamblin, sembraba la primera semilla del evangelio en Cali, pero a un costo altísimo. Sanford had built a little chapel. He lived in the most primitive conditions. He had a room that was divided by a curtain for the kitchen and the bedroom. The rest of the little place he'd try to build pews to have as a church. But the man was dying of cancer. De inmediato, Sanford contactó a Campo Elías Bernal y le pidió que trajera al hermano Droz, de quien era muy amigo. When they arrived in Cali, Sanford Johnson said to Bill, "Bill, I want you to go up to the hill where the three crosses are. I've had a great vision of revival in the valley. You go and you capture that same vision." Días después, Sanford descansaría en el Señor, mientras que Bill, Ruth y su hijo Gerald se mudarían a Cali y continuarían los cultos, en donde también nacerían sus gemelos Tomás y Timoteo. Pronto se convertirían en hermanos clave para el trabajo allí, pero así como el evangelio se expandiría rápidamente en esta zona del país, la hostilidad religiosa promovida por la Iglesia Católica empeoraría con el paso de los días. La iglesia estaba muy brava con nosotros porque estuvimos predicando el evangelio. Y esta casa, donde tuvimos los cultos, fue en una esquina. Entonces, la gente alrededor de ella, ellos estaban bravos porque no querían que recibiéramos más gente. Yeah, they were very bad. En medio de la hostilidad y el rechazo de la gente, el hermano Droz había desarrollado un estilo muy particular para comunicarse con la gente. Mi padre había ido a pueblos donde nunca habían visto a un gringo. Y aparte de ser un gringo, era un gringo protestante. Y para ellos, nada, él era un problema. Bill también se valía del humor para romper el hielo con la gente y predicarles. Una personalidad en extremo extrovertida. Él era, pues que él hablaba, un cómico, pero decía lo que quería decir en medio de su comicada. Él era espiritual, pero a su manera. Brincaba, saltaba. Si era de predicando, correr y brincó una silla, la brincaba. Si era de quitarse la chaqueta y tirarla, él la tiraba, pero predicaba la verdad. ¿Tenía chistes? Ay, tenía chistes, siempre estaba, hasta en entierros lo vi yo diciendo chistes al hermano Droz. Y me decía, venga, le digo otro chiste. Y el hermano Larsen le llamaba la atención. Y él le llamaba la atención porque el hermano Droz era un payaso, de gracioso, de bromista. Su español era súper malo. Recuerdo que una hermana se le acercó para orar por ella. Y entonces él dijo, hermanos, pónganse en pie que vamos a orinar por esta hermana. Y claro, toda la gente suelta la risa, pero al mismo tiempo a la gente le encantaba escuchar. La forma de conducir de Bill, que le puso en más de un apuro, también reflejaría su personalidad. Sally Lemons, una misionera del norte, también trabajaría con los Droz en el Valle del Cauca, al tiempo que surgía un gran avivamiento del Espíritu Santo. Como una de mis, ¿qué le digo? De mis pasiones fue el evangelismo. Entonces, me tocó
toca mucho pensar en la pasión por las almas que tenía el hermano Droz. El hermano Droz vivía para el pecador. Si Dios lo sacaba de la cama a la hora que fuera, Él estaba listo para atender a un pecador. Donde fuera, en la calle. Yo estuve muy cerca de Milagros en su ministerio evangelístico. Podía evangelizar a un niño, como evangelizar a un joven, como evangelizar a un anciano. Él le encantaba el pueblo colombiano, me lo dijo a mí. Me dijo, me encanta Colombia, me gusta el país, me gusta el colombiano, porque el colombiano es inteligente. Well, you see, in Spanish it says, arrepentidos y bautícese cada uno por el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. And that means you repent and you're baptized in Jesus' name for the pardon of your sins. Well, you see, those Colombians, they confess their sins and confess for the pardon. Now they get a baptism that gives pardon for your sins. And so it means everything. And let me tell you, it means just what it says. Mientras el mensaje de salvación se extendía rápidamente en Bucaramanga, Barranquilla y Cali, Dios preparaba una misionera para llevar el evangelio a Antioquia y sus alrededores. En el año 1950, la hermana Lía Cristian, que era una hermana de Armenia Mantequilla, ella quedó huérfana de madre y su padre se casó nuevamente y la madrastra le dio muy mala vida. Entonces ella se vino a Medellín. De Medellín se fue a Panamá y en Panamá conoció al hermano Félix Cristian, que no era hermano en ese entonces, sino era un inconverso. Félix Crisia, de origen polaco, trabajaba como agente especial de la CIA para los Estados Unidos. Desde Panamá, Lía y su esposo viajarían al país del norte, en donde se radicarían por un tiempo. Mientras vivía allí, Lía también se convertiría al Señor y enseguida sentiría una carga muy fuerte por su país, lo que le llevaría a regresar a Colombia años más tarde. Viajó a Barranquilla y estando en el hotel no sabía a qué iglesia ir y no sé qué y no sé cuándo, iba por la calle y vio una americana que iba andando por la calle. Para su sorpresa, aquella norteamericana era Fayeta, quien le llevaría a la iglesia en Barranquilla y en donde sería bautizada por el hermano Larsen en el nombre de Jesús. Semanas después, Lía viajaría a Antioquia para testificarle a sus amigos Mario y Rosario Cadavid. Esa Lía Cristian se fue por todo el Urabá a evangelizar y ella, de esas cosas que Dios hace, logró evangelizar a un líder de los de ese sector, el hermano Arturo Estrada, que él no era un hombre educado, pero era un hombre que era inteligente y con liderazgo natural. Y ese hombre agarró el evangelio con una fuerza que llenó todo ese Urabá del evangelio. El hermano Mario igual aquí, trabajó con el hermano Larsen, se mudó aquí un tiempo y con ellos trabajaron. En esa misma época se convirtió el hermano Zúñiga. El hermano Zúñiga en Cartagena pertenecía a una iglesia, se llamaba Cristo Rey, algo así, y era como bautista. Dios derramó su Espíritu Santo, ellos tuvieron revelación, fueron a Barranquilla, el hermano Larsen los bautizó, y ahí entraron como 5 líderes, pero que eran muy buenos. La hermana Lía Crisiak, quien actualmente vive en Itagüí, Antioquia, cumple este año 103 años, convirtiéndose así en el creyente más anciano de nuestra iglesia y testigo directo de la obra de Dios en nuestros inicios. Para la misma época, también llegaría a Colombia el misionero Louis Morley, de origen inglés, quien luego se casaría con la hermana Sally Lemons, y juntos apoyarían la labor misionera en distintos lugares del país. El turno llegaría años más tarde para Bogotá, gracias al trabajo de William Thompson y su esposa Molly, una pareja de misioneros enviados por una iglesia trinitaria de Inglaterra. Mis papás en el año 1947 al fin pudieron
conseguir las visas para venir a Colombia. Al principio no estaban dejando entrar a nadie porque fue cuando comenzó, había ese alboroto en Colombia de diferencias y políticas y todo. Pero fueron los últimos misioneros que aceptaron al país antes de que cerraran las puertas a más misioneros. Los indígenas de la Sierra Nevada serían los primeros evangelizados por los Thompson. Ellos nunca habían visto una gringa así de pelo rubio y de ojos azules, y toda la noche venía y le abrían los ojos para mirar los ojos azules y le jalaban el pelo, o sea que ella no durmió. Y dice que la seguían a todo lado. Ellos no podían cerrar ninguna cortina ni nada. Entonces un día mi mamá decidió que tenía que lavarse los dientes porque ya dientes postizos, y cuando se los sacó salieron corriendo los asustó. Entonces aquí les está mostrando que no tiene nada, que son dientes postizos únicamente. Meses más tarde, la pareja de misioneros se mudaría a Santa Marta, en donde nacería su primer hijo, quien sería diagnosticado con hidrocefalia, un trastorno que afecta los tejidos del cerebro. Cuando nació mi hermano, ellos oyeron que los pentecostales sabían orar por los enfermos. Entonces llevaron a Tommy a la iglesia en Barranquilla, donde estaba el hermano Larsen. Allá le pidieron al hermano Larsen que orara por él, y él puso sus manos sobre Tommy, y lo único que dijo, según me cuenta mi mamá, es: bendice, Señor, a este niño. Mi hermano fue sano de la enfermedad, que a los 3 meses que lo llevaron a un médico, le dijeron que Tommy ya no tenía esa enfermedad de hidrocefalis, que ya no estaba. Mi hermano fue sano de eso. Allá también estaba la hermana Sally, en ese entonces Lemons, y mi mamá le preguntó a ella cuál era la diferencia en lo que ellos creían y en lo que pues mis papás creían. Y la hermana Sally Lemons se aseguró de informarle a mi mamá de la unidad de Dios. Mi papá siempre tuvo problemas con la Trinidad, por eso le fascinó, y decidió que él iba a seguir así, y renunció a la iglesia de la cual eran misioneros. El hermano Thompson y su familia regresarían a Londres y se unirían a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, y bajo el convenio con la Iglesia canadiense serían enviados por el hermano Sters a Bucaramanga, en donde predicarían durante varios años. Annette también nacería para aquella época y luego serían enviados a Bogotá. Pero, ¿cómo se adaptaría esta familia al trabajo misionero en la capital? Mi papá era el serio de los dos, siempre serio. Él no le tenía miedo a nada. Primeramente, para conocer una ciudad, para saber cómo era, él cogía un bus desde donde vivía hasta el otro extremo de la ciudad, y después allá volvía y cogía el bus de regreso. Y esa era la forma que él comenzaba a conocer la ciudad, para ver dónde testificar, dónde hablar. Por su parte, la hermana Molly comenzaría a caracterizarse por su sencillez y buen humor. Mi mamá, ella era diferente, ella era la que era misionera. Ella siempre decía: yo no soy esposa de misionera únicamente, yo soy misionera por llamado. Ella hacía que la casa estuviese feliz. Mi papá viniera a una casa de amor donde siempre estábamos contentos, pero ella no tenía miedo de viajar y predicar. Su compañera siempre al principio era la hermana Gabriela, y después otras hermanas la acompañaban. Muy querida, muy sincera, muy sencilla. Decían que ella era, que como que no le ponía cuidado. Sí le ponía cuidado, lo que pasa es que manejaba la situación diferente a las otras porque no tenían que ser iguales. Pero correcta, servidora y consagrada. Buenos recuerdos de Colombia. Para 1956, la iglesia se había expandido en 5 ciudades principales: Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá, además de alcanzar un sinnúmero de ciudades intermedias y poblaciones en todo el país. Pero, ¿qué factores hacían que creciera de una forma nunca antes vista en Latinoamérica? El interés que tuvo la iglesia, hay que reconocerlo, en enviar misioneros, porque fueron varios los misioneros que llegaron: el hermano Dross, hermana Sally Lemos, el hermano Morley, hubo una hermana Berta Carpentier, el hermano Ball, que trabajó en ausencia del hermano Larsen y se quedó unos años más. Entonces uno ve que eran varios, el hermano Johnston mismo, que estuvo en Cali. Y fue un empuje que se le dio a la obra en ese sentido, ¿no? Dios sabe por qué lo permitió. También
es muy de destacar en ese tiempo la claridad que tenían algunos. Por ejemplo, cito al hermano Eliseo Duarte. Eliseo Duarte toma la dirección de la iglesia en fundación en el año 59, cuando el hermano Miguel Mariano Peña se va de misionero al Ecuador, y él tiene una claridad. Él había leído un libro que me contó él mismo, Pasión por las Almas. Eso lo tenía muy dentro. Y él, cuando llegó allá en fundación, lo que hizo fue comenzar a abrir obras en diferentes pueblos del Magdalena, lo que hoy es Cesar, ¿no? Y La Guaira. Entonces eso, fíjense que esto sean todas las circunstancias que ayudan a que la palabra de Dios vaya. Dentro de los líderes que empezaban a surgir en Colombia, se destacaría Campo Elías Bernal, quien trabajó muy cerca de los misioneros durante muchos años y que llegaría a convertirse, años más tarde, en el primer pastor de origen colombiano. Campo Elías era un hombre con unas relaciones humanas extraordinarias. Yo creo que en la iglesia nuestra no ha habido un hombre con unas mejores relaciones humanas que el hermano Campo Elías. Sabía relacionarse muy bien, tenía esa capacidad de llegar a las personas. Además del hermano Campo, poco a poco llegarían hermanos que serían claves en el crecimiento de la obra, incluyendo a Álvaro Torres, Reinel Galvis, Alfredo Montenegro y Jesús María Cardoso, entre otros. No obstante, dos áreas cobrarían especial importancia en el crecimiento y expansión de la obra: Escuela Dominical y las Damas Dorcas. Hermana Larsen pretendía, con buen tino, que predicáramos a los niños en los barrios, y nos colocó a algunos a predicar en los barrios, y ahí comenzaron algunas iglesias también. Precisamente, los niños representaban una oportunidad de evangelismo importante que poco a poco involucraría a toda la familia. Fíjense ustedes que la escuela dominical aún hoy es de los departamentos más organizados que tiene la iglesia, más desarrollados. Produce sus lecciones, produce sus ayudas didácticas, produce la preparación de los obreros, los cursos que se dan. Las Damas Dorcas también se convertirían en un pilar fundamental en el desarrollo de la obra en Colombia, un área que surgiría inicialmente bajo el liderazgo de las esposas misioneras. Ellas eran tres, la hermana Molly de Thompson, la hermana Ruth y la hermana Fayeta, completamente diferentes las tres, la una a la otra, pero se complementaban. Fayeta súper preparada, en de todo, en teología, en música, porque ella no era empírica, ella era graduada en música. Fayeta, precisamente, había encontrado una manera muy particular de acercarse a la gente. Ella veía quiénes eran las personas nuevas que llegaban a la iglesia y a todas las invitaba a comer a su casa. Un domingo las invitaba y esa era la manera de ella integrar a esas visitas, hacerlas sentir bienvenidas a la iglesia. Hermana Ruth muy callada, muy recogida. Y Molly, la loquita, yo le decía, ella se reía, era su acordeón, ella tocaba su acordeón, pero era de parranda, lo que llamamos parranda, de desorden y de jolgorio, pero espiritual todo, pero eran muy diferentes. Las Dorcas, la idea vino de la hermana Ruth de Dross. Ella reunía a las damas allá, sus hijas espirituales en Cali, los lunes, y le dio la idea a la hermana Fayeta para enseñar a las más jóvenes y sobre todo a las mujeres del campo que íbamos ganando, costumbres que glorificaran al Señor, su arreglo personal, cómo hablar. Y eso fue el propósito de organizar las Dorcas. Una generosidad permanente en el servicio que, combinada con una estructura organizacional clara y la formación permanente de líderes locales en distintas áreas, llevarían a la iglesia colombiana a convertirse en un caso de éxito que atraería la atención de toda la región. Esta iglesia colombiana se convirtió en la iglesia estrella de la obra que los americanos y canadienses hacían en el extranjero, porque había sido antes la India. Fue una obra muy grande, pero esta fue la última. Entonces, cuando esto se empezó a mover realmente, empezó a traer la atención. Con un crecimiento acelerado en las regiones principales de Colombia, Dios respaldaba el trabajo de sus siervos en la expansión del Evangelio con milagros, prodigios y nuevos convertidos. No obstante, una situación muy particular en las iglesias del norte vendría a transformar la estructura organizacional en Colombia. En 1953,
los misioneros que estaban, el hermano Larsen, el hermano Drost y el hermano Thompson y sus esposas, formaron un concilio misionero y fundaron a través de una escritura en la Notaría Segunda de Barranquilla una asociación para poner los bienes, los templos, porque hasta entonces eso estaba a nombre de cada misionero en cada región. Los misioneros formaron una asociación denominada Iglesia Evangélica Pentecostal Unida de Colombia. Geográficamente, cada misionero era autónomo en su región, que eran 3. La región norte, que contemplaba desde Antioquia hasta La Guajira, bajo la dirección del hermano Larsen. La región occidental, liderada por el hermano Drost, que cubría el Valle del Cauca, Nariño, el Viejo Caldas, Huila, Tolima y Caquetá. Y la región oriental, que incluía Cundinamarca, Boyacá, los Santanderes y los Llanos, bajo la dirección del misionero Thompson. En el año 1958, el hermano Bill Drost y su familia se trasladarían a Uruguay para continuar con el trabajo misionero en ese lugar, quedando el hermano Morley y su esposa Sally a cargo de la región occidental. De esta manera, funcionaría la iglesia hasta obtener su personería jurídica por parte de la Gobernación del Atlántico en el año 1963. Así se trabajó y ya más adelante ellos nombraron al hermano Campo Elías como un presbítero nacional para que ayudara en las situaciones que se presentaban con pastores o con iglesias. Al mismo tiempo, un conflicto surgiría en Norteamérica y que se relacionaba con la fusión que habían firmado las iglesias canadiense y estadounidense a mediados de los 40. Los canadienses hicieron un convenio con la iglesia americana, que en realidad no era la iglesia americana, es decir, esas iglesias no existían como organizaciones. Eran grupos cristianos que se fueron conociendo y por eso le pusieron Iglesia Pentecostal Unida, porque un poco de grupos independientes se unieron para trabajar. Pero en el convenio que ellos habían hecho, los canadienses dijeron, bueno, vamos a unirnos, a ver qué tal funciona, con una condición: que un miembro de la Junta Administrativa de Estados Unidos siempre sea canadiense, uno de ellos, y que sea el director de misiones extranjeras. Ese convenio se hizo, se aprobó y arrancó el trabajo ya de las dos iglesias formando una, pero ya la iglesia nuestra estaba formada, porque eso ya fue en el 45 y ya la iglesia nuestra llegó aquí en el 37, así que ya estábamos corriendo y teníamos unas congregaciones. Después de eso, en un año que hubo elecciones, hubo un hombre llamado hermano Oscar Boga, que él manejaba acciones petroleras y cosas, de hombre de dinero fuertecito. Entonces él dijo, no, yo quiero ser director de misiones extranjeras. No, pero es que tenemos un convenio, ningún convenio. Aquí los votos son los que van a definir eso. Entonces hizo una campaña a favor de su candidatura, pero descaradamente, y en contra de que ese canadiense estuviera ahí. Lo que sucedió es que él ganó las elecciones y el canadiense perdió. Los canadienses, al ver que no se habían cumplido las condiciones iniciales del acuerdo, deciden separarse de los estadounidenses, y una nueva discusión surgiría de esta separación. ¿Con quién debían quedarse los colombianos? Yo recuerdo que llegué a la iglesia ese día y la hermana Larsen tenía una carta en la mano y la encontré como llorosa. Yo tenía como 15 por ahí. Y bueno, hermano, ¿qué le pasa? Y digo, oh, hermano Álvaro, esto es un día muy difícil. Entonces tenía una carta que ese director de misiones decía que o se iban con ellos o los iban a echar. Entonces decía que el hermano Larsen no podía hacer eso porque lo mandó aquí los canadienses y trabaja con el hermano Sters, que es el director de misiones. El hermano que sustituyó al hermano Sters, que fue el hermano Oscar Boga, vino a Colombia por primera vez y le dijo al hermano Larsen, go home, vete para la casa. Y el hermano Larsen le dijo, tú que vienes la primera vez a Colombia, me vienes a decir a mí que tengo 30 años de trabajar y que me vaya para la casa, tome la licencia. Le entregó la licencia. Él tenía licencia del Canadá y licencia de los Estados Unidos.
Al ver que el hermano Larsen le renunciaba, Bouga nombraría a Domingo Zúñiga como presidente de la iglesia, una decisión ilegal, ya que ante el Estado colombiano, Werner Larsen era el representante. El propósito era desplazar al hermano Larsen, porque el hermano Larsen era el hombre más respetado, más estimado, era el pionero de la iglesia en Colombia, porque era el único que tenía 30 años de estar trabajando seguido aquí. Los creyentes colombianos también mostrarían su desacuerdo, no solo con la decisión, sino también con la forma en la que había sido tomada. La discusión fue grande de qué hacer. Como no se llegaba a un acuerdo, el hermano Bouga fue el que propuso que entonces se le diera la autonomía a los colombianos y que los misioneros quedaran como asesores. El problema radicaría en la función de los asesores, quienes no tendrían la misma influencia organizacional que antes. Una propuesta que tampoco sería bien recibida por los misioneros Thompson y Morley, quienes habían sido enviados a Colombia por la misma Junta Misionera de los Estados Unidos. Hermano Thompson y hermano Morley, que representaban a los americanos, hicieron tolda aparte, se separaron de la iglesia y obviamente que los colombianos quedamos con lo que teníamos. El hermano Larsen, a pesar de haber renunciado a la membresía estadounidense, continuaría trabajando con nuestra iglesia desde Barranquilla, pero esta vez como consejero de la Junta Nacional, que quedaría conformada por líderes colombianos. Eso duró hasta los años 70, cuando ya se organizaron los distritos, y cuando se organizaron los distritos también se organizó el consistorio. No obstante, pese a la nueva estructura organizacional, el hermano Larsen decidiría regresar con su familia al Canadá a los pocos meses. Yo le dije, ¿por qué se va? Si aquí todos lo amamos y lo respetamos, lo necesitamos, queremos que no se vaya. Entonces él me dijo una cosa que a mí me pareció rara en ese entonces, pero que ahora entiendo que es así. Dijo, el misionero es como el andamio. Una vez que el edificio está completado, pues el andamio se retira. Y así es. Luego de 33 años como misionero, Werner sentía que su labor en el país había terminado, habiendo dejado establecida una iglesia sólida y creciente. Fue un hombre que predicaba y enseñaba el evangelio. Y el hermano Larsen era ese hombre que predicaba el evangelio, que predicaba a Jesucristo y su calvario constantemente. Una vez de regreso a Canadá, el hermano Larsen se establecería en Montreal con su familia, sin perder nunca el contacto con la iglesia en Colombia. Era muy frecuente que recibieran cientos de cartas de parte de los creyentes colombianos, en donde les mantenían al tanto de la obra en el país. El hermano Larsen finalmente moriría el 20 de septiembre de 1972 y la hermana Falleta en el año 2002. Ella se murió un 1 de septiembre. Mi abuelo murió en septiembre, mi mamá también murió en septiembre y pareciera que ella estuviera esperando que fuera el mes de septiembre para partir, porque justamente el 1 de septiembre falleció. Falleta, antes de morir, también le había pedido a su familia ser enterrada junto a la tumba de su esposo, allí en Montreal. Su funeral fue en Fredericton, en la iglesia de Sunset Drive, que ahí es donde se congrega mi tío Dwight. Pero a los 2 días más o menos fue el entierro aquí en Montreal y trajeron el cuerpo al cementerio de aquí de Mont Royal. Y fue el hermano Fontalvo que ofició, Luis Carlos Fontalvo, que ofició la ceremonia en el cementerio cuando ella fue enterrada. Y está enterrada juntamente con mi abuelo, con el hermano Larsen. Hay un capítulo en la historia de nuestro país que es poco conocido para todos. Una serie de eventos que no solo afectaron a nuestra iglesia, sino también a todas las denominaciones evangélicas que buscaban abrirse camino en el país. Un capítulo ausente para la sociedad colombiana en general, que desde una mirada distante o quizás permisiva, ha preferido borrar de su memoria.
En cambio, sobre esa obra demoledora, ved lo que pretende erigir como principios que nos gobiernen. La libertad de cultos en vez de una razonable tolerancia. La libertad de cultos, error doctrinario condenado por la Iglesia. La libertad de cultos en una forma tal que deja a la Iglesia Católica, la de la totalidad moral de los colombianos, al ras con todas las demás religiones falsas, así sean las más exóticas y extravagantes. Con este discurso, el presidente Laureano Gómez les declaraba la guerra a las iglesias evangélicas en Colombia, con el apoyo absoluto de la Iglesia Católica. Gómez, un conservador extremo y educado por las autoridades eclesiásticas, resultó ser un defensor de la derecha religiosa y de la idea de que el gobierno y la Iglesia eran una misma cosa. Era la guerra fratricida de un gobierno conservador que perseguía a los liberales, llamándolos comunistas, ateos, y entre ellos nos incluían a nosotros. Si desde años atrás ya se sentía el rechazo por ser protestantes, la hostilidad empeoraría ahora. Generalmente donde se hacían cultos, los sacerdotes de las parroquias reunían a los muchachos, los llevaban a la hora del culto para formar una gritería frente al templo o a la casa donde se hacía el culto diciendo viva la Virgen María, abajo los protestantes. Tenían una canción que decía no queremos protestantes que nos vengan a corromper. Y entre otras cosas eso estaba acompañado de una apedrea. Inclusive en el barrio San Felipe de Barranquilla, que yo comencé los cultos ahí, invité al hermano Larsen para que fuera al culto y infortunadamente le dieron una pedrea en la frente cuando él pasó a predicar. En 1936, una reforma a la Constitución aprobaba la libertad de cultos en Colombia. Sin embargo, la realidad no cambiaría de inmediato. Le hacían a uno la vida imposible. Para ir a estudiar los niños al colegio era súper difícil, muy difícil. Había que ir hasta hacer diligencias para conseguir los permisos. Tenían que obligarlos a que matricularan los niños porque la Constitución rezaba que todos los colombianos tenían derecho de estudiar. Precisamente, los niños evangélicos, al igual que los adultos, también sufrían represión religiosa y psicológica. Cuando nosotros éramos pequeños y cuando empezó la iglesia, pues la iglesia no era popular y ser evangélicos era una desgracia. Lo dejaban los amigos, lo dejaba la familia, lo maltrataban. Entonces los pequeños aprendimos a pelear por nuestros derechos, porque los derechos no nos los regala nadie. Una vez, por ejemplo, un lunes, la maestra preguntó, ¿quiénes fueron ayer a misa? Habían hecho una lista. Todos fueron, menos Álvaro Torres. Álvaro, salga acá. La señora sacó una regla gruesa y como de este ancho y me dio 25 golpes, pero golpes, no eran caricias. Fueron 25 golpes, 13 aquí y 12 acá. Pero entonces yo dije, me voy para mi casa. Me dijo, usted no puede seguir. Señora, yo me voy para mi casa. Yo tenía 9 años por ahí y me fui para mi casa. Fíjese usted, a la que estoy diciendo cómo éramos nosotros conscientes de la posición nuestra y de los derechos que teníamos que reclamar, porque era un niño. Me fui a mi casa, mi mamá estaba ocupada trabajando, pero mi tía se vino conmigo. Y trajimos una copia de la ley que hacía poquito se había aprobado, de que cualquier persona que fuera molestada por causa de la religión, el maestro sería sancionado. Los pentecostales también serían perseguidos por el clero en Medellín y en toda la región de Antioquia, tal como lo recordaría Mario Cadavid años más tarde. Dice el obispo, oiga señor, ¿cuántos tienen la desgracia de participar de los errores y enseñanzas no sé qué? Me dijo en una palabra. Y le dije, doctor, hasta el presente tienen muy pocos el privilegio de conocer, de ser convertidos por la palabra de Dios viniendo aquí. Pero le aseguro una cosa, doctor,
En el nombre del Señor Jesucristo le digo a usted, desde Santa Fe de Antioquia hasta la frontera con Panamá irá a ser lleno esto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, oiga Señor, yo, Guillermo Escobar Vélez, obispo de Santa Fe de Antioquia, soy el primer enemigo suyo aquí y en cualquier parte. Estamos en un culto, lo terminamos y comienza la lluvia de piedra. Yo como pude cerré la puerta de la calle. Los hermanos, los que pudieron volarse, se volaron. Quedamos el hermano Larce, la hermana Larce, mi esposa, Jorge Blanco y mi persona. Yo me subo, entonces del techo, yo miro y eso era una nube. Mujeres, niños, hombres. Las mujeres traían la carga de piedras y la vaciaban allá. Yo cogí una teja, media teja de allá, tiré esa teja y todos se espantaron. Ya se calmó todo. Y la sorpresa grande fue que yo toco la puerta de la calle y la puerta se viene. ¿Qué pasó allí? El que cierra y ninguno abre, el que abre y ninguno cierra. Hermano Larsen, palabras textuales de él, dijo, como misionero hermano, que he estado en muchos lugares, este es el ataque más cruel que he recibido. Hermano Larsen, me dolía mucho eso, ni un alma a favor, ni un alma a favor, todo en contra. Allí había un vecino que odiaba al hermano Larsen con ropa y todo, y juró que mataba, que lo picaba, que picaba al hermano Larsen. Y una noche borracho, ese señor fue picado, como él decía, lo picaron a él. Bogotá tampoco estaría exenta de la persecución religiosa. A mi papá lo echaron 3 veces a la cárcel, lo acusaban de que estaba pasando propaganda comunista y toda esta cosa, y lo que él estaba dando era tratados con la palabra de Dios. Ahí en ese lugar nos apedrearon, nos tiraban botellas llenas de cerveza, siempre nos sacaban corriendo de alguna forma u otra, porque me acuerdo corriendo bajo el abrigo de mi mamá, corriendo por las calles de San Carlos hacia arriba. Ella me estaba protegiendo de que las piedras no me golpearan a mí. Sin embargo, sería el Valle del Cauca el epicentro de la violencia religiosa en Colombia y de donde vendrían los primeros mártires de nuestra iglesia. La gente había decidido moverse a Cali desde las zonas montañosas, protegiéndose de las bandas de asesinos contratados por el gobierno conservador para exterminar a los liberales. Dentro de este grupo de refugiados se encontraba Eucaris Agudelo, una jovencita proveniente de la Morena Valle y quien sería fundamental en la expansión del evangelio en la región. Eucaris, when she met the Dross, was just a young girl, around about 17. Cherubic-looking, dark-eyed girl. She was from the mountain, La Morena, and she was there in Cali, and one of the earliest people to visit the meetings, brave enough to face all the opposition. Of course, Bill himself had faced looking down a gun barrel many, many times of threatenings, but everybody was threatened. Al escuchar el mensaje de salvación que predicaba el hermano Drost, Eucaris se convertiría y pronto recibiría el Espíritu Santo, pero allí también llegaría su llamado. Eucaris got it in her spirit that she wanted to go back home and tell her friends and family. Back in the mountain, many were interrelated. She wanted to tell them about the Lord and what had happened to her. This girl was the one that took the gospel way up to the mountain. She walked miles and miles and miles por llevar el evangelio. Sí, oh yes, she was very faithful. Luego de su conversión, Eucaris retornó a su hogar en La Morena para testificar a sus parientes y vecinos, incluyendo a su primo Saúl Ramírez, quien también se convertiría. De esta manera, la comunidad comenzó a aceptar el mensaje y se derramó un avivamiento sin precedentes. Semanas después, el hermano Drost designaría a Eduardo García como pastor en La Morena. Pero mientras la iglesia crecía en número, también llegarían los primeros mártires. Young men, particularly I think of Lionel and Martin. Lionel was just a young man. I think he was only about 17. And he'd arranged to stay and look after his old uncle while the folks
in Cali were having their first convention. People went down to it. Sin embargo, Leonel Peña se quedaría en el campo, acompañando a un anciano que no podía asistir a la convención. Pero de regreso, Leonel fue abordado por varios hombres que habían sido pagos para obligarlo a renunciar al Evangelio. Lo amarraron y comenzaron a pegarle y decir que niegue a Jesús, y él no voy a negar a Jesús, y agarraban los machetes y lo picaban un poquito así y nada. Y finalmente lo amarraron detrás de un caballo y lo arrastraron por muchos kilómetros hasta él estar bien reventado. Ahí le pidieron de que él negase, muriese en paz negando, y que él diese honra a la Virgen María. Y en vez de eso él comenzó a cantar: hay poder, poder sin igual poder en la sangre de Jesús. Leonel sería brutalmente baleado. A las pocas semanas de su muerte, el hermano Drost recibiría la visita de uno de los asesinos. Él estaba cambiando la llanta de la camioneta y vino uno y dio la vuelta varias veces a la camioneta de mi papá a caballo, y ahí le preguntó: ¿tú eres el gringo misionero? Mi papá le dijo: sí, yo soy. Y fue él que le contó la historia a mi papá de cómo aconteció, y él dijo: yo fui uno de ellos. Y él dice: yo no puedo dormir de noche porque yo siempre estoy oyendo que él dice: hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús. El crimen se repetiría, pero esta vez con Martina Darbe, quien se había casado recientemente con una joven llamada Alicia Mejía. Same thing, almost the same thing. They threatened him with death unless he gave his faith up. He wouldn't. They shot him. His wife was down there in Cali working so that he could work in the mountain as an evangelist around the people. But they shot him dead. When Ruth heard it, his wife was there praying at the altar. She had to go over and tell this young lady, recently married, that her husband had been killed by the gunmen up there. The persecution was intense. Casi un año después, matarían a 7 hermanos en Tesorito mientras celebraban un culto, incluyendo a la madre de Alicia Mejía, viuda de Martín. Los vecinos vieron a 18 hombres armados aproximándose a la casa. Diciendo hacerlo en nombre de la ley, mataron a todos, excepto a uno que pudo escaparse. Los asesinatos fueron brutales, los cuerpos acribillados con balas. 2 simpatizantes fueron asesinados junto con 5 creyentes. Los hermanos Eva Mejía, Ángel Marulanda, Jesús Gómez, Leonel Avendaño y Herberto Marulanda. El hermano Drost quedaría horrorizado al ver el número de balas que se encontraron en sus cuerpos. Y la madre de la otra hermana, Alicia, ella también murió. Ellos le mataron una noche. Muy triste. Very sad. Con el paso de los días, la persecución crecería cada vez más y sus métodos de tortura serían peores. Yo de niño me recuerdo de lo que ellos llamaban del corte de la corbata, ¿no? Que ellos le agarraban a un hermano y lo amarraban en un palo y le cortaban debajo aquí, le sacaban la lengua y le decían: hable ahora, hable en lenguas, hable en lenguas. Entonces, por eso fue llamado el corte de la corbata. Y entonces, si alguien no venía y lo ayudaba, acababanse ahogando en su propia saliva. Y me recuerdo hasta mi papá hablando sobre algunas personas, algunas hermanas que estaban en cinta, que les habían cortado la barriga y les habían sacado el niño y les habían maltratado en una forma bastante grave. We don't want to remember that. It was too terrible. Una tragedia similar ocurriría a los pocos meses en la ciudad de Pereira. 8 almas perdieron sus vidas. Uno de ellos, segundo me recuerdo la historia, es que él era un visitante a la iglesia, no era convertido, pero los demás eran parte de la iglesia bautizados en el nombre de Jesús, y
y el hermano estaba ahí ayudando en la obra, y vinieron pagados por la Iglesia Católica. Me recuerdo diciendo que dijeron eso, que los padres le habían pagado para que viniese y matasen los que estaban ahí. Y cuando mi papá fue a recoger los cuerpos en la ciudad de Pereira, solo encontró 8 sacos y en cada saco encima una cabeza, porque los habían cortado de tal manera que no se podían distinguir los cuerpos uno de los otros. Y él hizo todo lo necesario para poder enterrar los cuerpos. Y me recuerdo mi papá diciendo que él fue a la ciudad donde había una fiesta y los grandes líderes de la ciudad estaban sentados ahí, siendo también algunos de los padres católicos estaban ahí, y había una mesa bien grande en banquete y él hizo ruido con un vaso, una botella, no me recuerdo, intentando de llamar la atención a su persona, y después dijo que ellos vencieron y 8 personas habían muerto por el causa del evangelio, pero que un día una iglesia grande del nombre de Jesús iba a haber en esa ciudad de Pereira. Eso no fue fácil. No obstante, en medio de la persecución, Dios continuaría glorificándose a través de su pueblo con prodigios y señales. Ni la violencia política, ni tampoco la violencia religiosa lograrían detener el avance de la Iglesia en Colombia, que en vez de verse disminuida, se vería fortalecida en medio de las pruebas. Una iglesia edificada sobre la roca que es Jesucristo, llevando su palabra por todos los rincones y en medio de una multitud de testigos directos de su gracia. Si trajéramos a la memoria a todos los hombres y mujeres que trabajaron para el Señor, nunca acabaríamos. Pero es Él el mejor testigo del amor y el esfuerzo de todos ellos por predicar su palabra durante estos 80 años. El gestor, el autor y el actor de la obra siempre es el Señor. Y Él se vale de distintos medios para poder realizar sus obras maravillosas y grandiosas. Dios ha sido muy bueno. Ha sido muy grande. La iglesia ha encontrado un desarrollo que ni se lo soñaron. Saber que la iglesia cumple estos años es bellísimo, que Dios ha tenido esta iglesia en sus manos y no ha dejado que desfallezca en ninguna forma. Algún día pues celebraremos eso allá en las bodas del Cordero, juntos. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y lo servimos a Él como el Dios Todopoderoso, el que transforma los corazones. Aleluya. Dios ha estado obrando antes y seguirá obrando después, ¿no? Entonces, lo que tenemos que sentirnos es privilegiados de que somos parte de este plan eterno de Dios con las naciones. Estamos agradecidos con Dios por todos estos años de poder ser testigos del poder de Dios a través de distintas generaciones. That we would pursue our relationship with God and have the red hot passion that He desires us to have to win the souls and do the work He wants us to do in the short time we have left before He comes. Cada persona puede contar una historia de milagros grandes, de cada cosita que Dios iba proveyendo, de cada cosa cada puerta que se iba cerrando y abriendo, cada situación. Lo más lindo de todo esto es lo que el Señor ha hecho en su pueblo. Si uno pusiera al pueblo de Dios a contar las cosas que Dios ha hecho, no habría libros. Qué bueno que la generación ahora que os escucha, observa y mira lo que sucedió, al menos se inspire para poder servir a Dios, que ya las cosas no son como antes, es mucho mejor, mucho más fácil, pero la necesidad sigue siendo la misma, ganar las almas, ganar a los perdidos. Lo que le damos a la juventud es un mensaje, no una obra hecha. Porque la obra hecha puede tener sus defectos. Si la examina los tiene y se puede mejorar, gracias a Dios. Pero no,
lo que le enseñamos es un camino, es una solución. Es decir, quítelo de los materiales y póngalo en abstracto. ¿Qué me queda a mí ahí? En abstracto tengo fuera del panorama, tengo un sustento que es Dios. Ese Dios lo meto aquí y se convierte en producción total. Admiro el pueblo colombiano, de verdad, hermanos. Ustedes son una maravilla de las tantas que Dios ha hecho. Porque lo que ustedes sienten, la pasión. Ir a países tan lejanos y ubicarse en un país tan lejos del suyo, pero llevar en el corazón ese fuego y decir, por favor, vengan, envíen a alguien. Dios bendiga a Colombia, de verdad. La historia continúa, la historia sigue. Tendrá otra área, otra forma, pero sigue llevando este mensaje de salvación. Y no solo eso, inspirándonos para volver a creer en esas maravillas que Dios no solamente hizo, sino que las sigue haciendo. El campo está listo y apto para todo el que quiera servirle al Señor. Qué bueno que esta experiencia que ha pasado en Colombia se replique en otros países y que así como aquí Dios ha salvado a miles, también en otras naciones pueda hacerlo. No podemos olvidar que lo que viene a futuro, lo que nos espera, tiene que ir también de la mano del Señor. Dios ha sido bueno con nosotros. No podemos ignorar que Dios ha estado en cada situación. Aún no podemos ignorar lo que dice la palabra del Señor cuando refleja que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Basically, I guess just the Lord is coming soon, so keep working and keep the faith and reach the lost before He comes. Dios va a escoger a otros jóvenes, a otros que van a poder decir, yo estoy dispuesto a servir al Señor a donde Él me lleve en el mundo. Vale la pena dar su vida a Jesús, aleluya, gloria al Señor. Él murió por nosotros para darnos vida. Vale la pena, hermanos. Consagren todo lo que tienen, todo lo que posea, todo lo que es al Señor. Vale la pena, porque hay galardón arriba.